Bienvenidos a un nuevo encuentro del 16 Congreso Internacional de Economía y Gestión. En este momento trabajaremos sobre nuevos alcances del modelo de inversión responsable. La disertación estará en base a esta temática y quienes disertaremos será Verónica Sánchez y quien les habla, Paula Donofrio. Verónica Sánchez es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, es profesora asociada interina y profesora adjunta regular de las asignaturas del área de teoría contable de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es subsecretaria académica regional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, investigadora categorizada, autora de artículos en libros y revistas, autora y expositora de ponencias en congresos, jornadas, encuentros nacionales e internacionales y es integrante del IADCOM dentro del Centro de Investigaciones en Contabilidad Patrimonial y Ambiental. En mi caso, soy doctora de la Universidad de Buenos Aires del área contabilidad, contadora pública, investigadora categorizada, autora de artículos en libros y revistas, autora y expositora de ponencias, congresos, jornadas y encuentros nacionales, integrante del IADCOM, el Centro de Investigaciones en Auditoría y Responsabilidad Social, y directora de proyectos de investigación. Soy profesora también de grado de la casa. Bueno, comenzamos con nuestras exposiciones. Bueno, bienvenidos. Hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con la estrategia empresarial y las inversiones responsables. ¿De qué estamos hablando? Hoy la visión del empresario, ¿sí? La próxima, por favor, habla ya, y también del potencial inversor, habla de que para obtener rentabilidad ya no es a cualquier precio, a cualquier costo, esa maximización de utilidades, sino que además de maximizar también le interesa el cuidado y protección del medio ambiente, dado que además de obtener rentabilidad financiera, esa rentabilidad tiene que ir acompañada de productos que sean sostenibles y que justifican sus decisiones basándose en aspectos sociales y ambientales. Es decir, les interesa también la valoración del impacto tanto ambiental como lo social. Por esa razón, entonces, decimos, hoy en día, la próxima, por favor, a los entes no le alcanza solo con no causar impactos negativos a esos grupos de interés, porque en definitiva, cuando estamos hablando del inversor, cuando estamos hablando de los usuarios tipo, ¿sí? Hoy se amplía un poco más el concepto y ya empezamos a hablar de grupos de interés, donde también está la visión que tiene el consumidor, ¿sí? De lo que ocurre dentro de la empresa. Y, por ejemplo, obviamente las ONG en todo lo que tenga que ver con la temática ambiental. Entonces, hoy a las empresas solamente no les interesa o no tienen que ocuparse únicamente de evitar generar esos impactos negativos, sino que lo importante hoy es que empiecen a actuar como agentes de desarrollo sostenible. Eso quiere decir originar impactos positivos, externalizarlos, empezar a reconocerlos y obviamente que empiecen a incorporarlos en la información financiera que van a presentar. Porque de esa manera también se va a cambiar la manera de hacer negocios y obviamente que eso lleva al bienestar de todos nosotros en su conjunto, o sea, de todos nosotros como sociedad y como consumidores. Y si nos atenemos a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que viene allá de la Agenda 2030, allá por el año 2015, cuando además del Acuerdo de París surge esto de la Agenda 2030, y de 17 objetivos, ¿sí? Que tienen que ver con la temática social y ambiental. Las empresas también deben internalizarlos y de esta manera, ¿sí? Proporcionan un marco universal y que sea coherente, que vaya guiando esas contribuciones que van haciendo al que tienen que ver con el desarrollo sostenible, pero también con la creación de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera entonces surge un nuevo modelo de negocio en el cual se tienen que identificar cuáles son los objetivos y metas, qué capacidad tiene la empresa para poder influenciar y realizar actividades y operaciones que contribuyan a ese desarrollo sostenible, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Y ya vemos que hay un creciente número de empresas y de instituciones que trabajan en pos de estos objetivos para poder satisfacer necesidades que tienen que ver con los grupos de interés y que están alineadas en función a estos principios de sustentabilidad. Pero bien, la próxima, por favor. Pero bien, si vemos qué ha ocurrido
post-pandemia, ¿sí? Y con lo que tiene que ver con la responsabilidad social. Y sobre todo en estas tres vetas que nos interesa hablar, desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista del sector privado y desde el punto de vista de la sociedad civil. Y luego de la pandemia, el Estado, ¿sí?, debería de ocuparse de ser un facilitador de todas estas condiciones a través de las políticas públicas que va a tener que ir estableciendo que permitan alcanzar estos objetivos. ¿Sí? Políticas que tienen que ver tanto con el sector privado como con la sociedad civil y que quizás van a tener que relacionarse con modificar matrices de producción, de consumo, tener en cuenta el transporte y la energía, ¿sí?, como garante de sustentabilidad ambiental, ¿sí? O sea, apuntar hacia no el consumo de recursos naturales que pueden ser agotables, sino ir hacia recursos que obviamente no se agotan o buscar nuevas alternativas. En lo que tiene que ver al sector privado, esta sustentabilidad obviamente que va a ocupar un lugar importante, teniéndolo en cuenta no solamente en cuanto a mejorar la imagen, sino también como una estrategia de negocio. Hoy a las empresas todos estos temas le interesan porque le interesa mucho cuidar esa imagen y porque desde el punto de vista de la sociedad civil, nosotros como consumidores, ¿sí?, tenemos un poder muy importante en nuestras manos porque podemos elegir productos, ¿sí?, y de esa manera seleccionar aquellos que no solamente tengan un valor económico y sean importantes para nuestro consumo, sino también que en su producción, en su obtención, se tengan en cuenta las dimensiones del impacto social y la sostenibilidad ambiental. Y en ese sentido, la comunicación que nosotros como consumidores podemos hacer en el boca a boca, en las redes sociales, ¿sí?, hace que ese producto pueda ser el mejor posicionado en el mercado porque entendemos que cumple con estas pautas de sostenibilidad, o podemos decir este producto lo dejamos de consumir porque no cumple con los requerimientos mínimos de sustentabilidad y obviamente que eso afecta a la imagen de la empresa. Por eso decimos que en el caso del sector privado tendría que ser una estrategia de negocio y no solamente algo que tenga que ver con su imagen. La próxima, por favor. Entonces, si tenemos que tratar de integrar, ¿sí?, estos objetivos de desarrollo sostenible con la estrategia empresarial, ¿sí?, es necesario que las empresas empiecen a realizar una serie de acciones para poder ir integrando estos conceptos, que obviamente van a redundar en beneficios y oportunidades y cuya comunicación tiene que ser tanto interna hacia lo que corresponde a sus recursos humanos, como hacia afuera, ¿sí?, hacia todos nosotros, para demostrar cuál es ese compromiso. ¿Por qué? Porque de esa manera, obviamente, se brindan oportunidades, o sea, ¿en qué la beneficia la empresa? En las oportunidades de negocio que puede obtener, obviamente en incrementar su rentabilidad, en demostrar y asumir esa responsabilidad social tanto interna hacia sus empleados como hacia todos nosotros como comunidad. Y algo que es importante, en la disminución de todo lo que tenga que ver con los riesgos, no solamente en materia económica, sino también en materia ambiental y social. Y entendemos que para ello es necesario que se realice, o que la empresa realice, una evaluación de cuáles son esos impactos, no solamente actuales, sino también los potenciales. No solamente los negativos, sino también en tener en cuenta los positivos, ¿sí?, que su actividad puede tener en todo, o sea, en lo que es la sociedad en su conjunto, en el contexto. ¿Y por qué? Porque si tiene todo esto en cuenta, estos objetivos, y a través de, digamos, fija o establece su actividad en función a respetar estos objetivos de desarrollo sostenible, hace que en la cadena de valor de la obtención de ese producto, ¿sí?, se puedan poder identificar e impulsar estos impactos positivos y también mostrar cómo va a reducir o evitar los impactos negativos, ¿sí?, y obviamente la comunicación a los distintos grupos de interés, tanto sea a través de sus informes económicos o financieros, como así también en lo que llamamos las memorias de sostenibilidad, esos informes no financieros. Porque en realidad lo importante acá es, más allá de que si a lo mejor por algún tipo de accidente o circunstancia, hecho fortuito, generó algún tipo de impacto negativo,
Lo importante acá está en que se dé cuenta de que ello ocurrió, lo manifieste y vaya mostrando ejercicio tras ejercicio cómo ha hecho para revertir esa situación y principalmente cuáles son esos políticas o metas o objetivos que ha fijado para tener una actitud proactiva, o sea, una actitud que vaya en mejora de las cuestiones de sostenibilidad y obviamente eso tiene que ser reconocido por el sistema de información contable. La próxima, por favor. Donde decimos, este sistema de información contable no solamente se encarga de brindar información que tenga que ver con la liquidez y la rentabilidad, información exclusivamente financiera, sino que a través de manifestar todos estos impactos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de esa actitud proactiva, manifestando esos impactos positivos, comunicar si es que ocurrió, ¿sí? Porque como decíamos, puede haber pasado algún accidente, bueno, cuál fue el grado de contaminación que se generó, cómo se hizo uso y se aprovecharon los recursos, cómo se hizo para mejorar la calidad de vida, para conservar los ecosistemas. Y en definitiva, entonces, ¿qué medidas preventivas la empresa adoptó para mejorar todos estos conceptos? Y decimos, esta sostenibilidad se puede medir a través de la utilización de 3 tipos de indicadores. Indicadores económicos, que le van a permitir a la empresa establecer y estimar cuál es su capacidad para poder administrar eficientemente esos recursos financieros. Porque cuando hablamos de recursos financieros, a lo mejor estamos hablando de un bien que también ¿sí? Sirve para mostrar sostenibilidad, para mostrar mejora desde el punto de vista ambiental. Por ejemplo, si la empresa ha adquirido un bien de uso, ¿sí? Que sirve para obtener, a través de la tecnología que tiene esta máquina, obtener una producción que se llama una producción limpia, ¿sí? Que no está generando, porque o hace menor consumo de energía, o en el proceso productivo de la obtención de ese producto, ¿sí? Utiliza o genera menos desechos o aprovecha mejor el recurso natural. Entonces, de esa manera, ese recurso financiero que está reconocido en la contabilidad financiera, en esos informes, también está ayudando a la temática ambiental. Entonces decimos, indicadores desde lo ambiental para poder mostrar y medir el uso y el aprovechamiento de esos recursos naturales, porque muchas veces el uso no se hace en forma directa, pero sí indirectamente, toda empresa está utilizando recursos naturales y por ende toda decisión que tome la empresa tiene impacto en el ambiente y consecuencia económica para ello. Y eso además puede repercutir en lo que tiene que ver con el cambio climático. Y desde el punto de vista social, lo que interesa es, bueno, analizar esas estrategias en la cual se evite generar conflictos, ¿sí? Con el personal y además también mejorar la calidad de vida y bienestar de todos nosotros, ¿sí? De la comunidad en la cual esa sociedad se encuentra inserta. La próxima, por favor. Entonces decimos, debido al cambio climático y a esta necesidad, ¿sí? de cuidado del medio ambiente, las empresas empiezan a asumir las consecuencias de los impactos de sus actividades en la búsqueda de asumir también una responsabilidad social. Y acá nosotros, dentro de lo que habíamos dicho hace unos minutos, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos vamos a enfocar hacia 2. El número 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante, y el número 13, que tiene que ver con la acción por el clima, porque entendemos que están relacionados entre sí. ¿Sí? El hecho de optar por energías alternativas va a ayudar a no seguir generando gases de efecto invernadero que obviamente perjudican e incrementan este cambio climático que estamos todos sufriendo. Entonces decimos, eso va a redundar en lo que se denominan inversiones sustentables. ¿De qué estamos hablando? De acciones que las empresas empiezan a realizar, ¿sí? Para comprometerse en la obtención de fondos que son obtenidos a través de préstamos con los bancos y que se utilizan para financiar distintos programas, como pueden ser la eficiencia y transición energética, como puede ser la disminución de gases que afectan al cambio climático, la reducción de la huella de carbono, la utilización o obtención de energías renovables, transporte limpio, entre otros, porque también se puede hablar, por ejemplo, de lo que tiene que ver con reducción de residuos, pero bueno, eso no estaría directamente vinculado a estos dos objetivos, a estos dos ODS. La próxima, por favor.
Entonces decimos, si existe escasez de recursos, porque sabemos que es así, ¿sí? Hay utilización de un recurso fósil que además se agota, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a tener otra visión. Y además tenemos que mitigar este cambio climático que estamos sufriendo todos en carne propia. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación estas situaciones se pueden transformar en una oportunidad importante para las empresas que a su vez están demandando, ¿sí?, de este creciente financiamiento, ¿sí?, a través de los bancos para poder solventar el llevar a cabo este tipo de acciones o este tipo de actividades. Y por otro lado, hay un doble beneficio, porque esto también le da la oportunidad a las instituciones financieras no solamente incorporar este financiamiento sostenible, sino también a invertir fondos en proyectos que tienen que ver con el ahorro de energía, ¿sí?, y la obtención de energías renovables, que además le van a representar beneficios adicionales a estas entidades, como por ejemplo, la expansión de la cuota de mercado, ya que aparecen nuevas líneas de negocios, ¿sí?, con productos que resultan atractivos y que atraen a otros tipos de clientes, a los cuales no solamente les interesa saber el valor de la cuota a pagar, sino también el objetivo hacia el cual va dirigido. También hay una optimización de perfil de riesgo con respecto a la cartera para poder mitigar estos riesgos ambientales. Obviamente que también hay una mejora de la imagen, ¿sí? Y por supuesto que esa mejora de la imagen lleva a una diferenciación comercial en relación a su competencia, que obviamente le va a otorgar valor a la marca y esto se va a reflejar en sus estados financieros. Y además también porque le permite el acceso al financiamiento internacional, ¿sí? Con lo cual esto a los bancos les resulta muy interesante. Estuvimos viendo, pero la próxima, por favor, que digamos, en la actualidad, a ver qué es lo que están ofreciendo, y traemos acá el ejemplo de 3 bancos, ¿sí? Uno de ellos es el Banco Santander, que se está dedicando últimamente a financiar proyectos que tienen que ver con energías renovables, y dentro del grupo económico, ¿sí?, dentro del mismo grupo Santander, en línea, ¿sí?, con lo que fue el Acuerdo de París allá en el año 2015 y en repercutir en contra del cambio climático, está buscando hacia el año 2050 reducir a 0 las emisiones netas de carbono. Eso quiere decir que a aquellos clientes, ¿sí?, que sus actividades puedan generar este tipo de emisiones, van a dejar de brindarles apoyo financiero, ¿sí? O sea, van a dejar de brindarles préstamos porque lo que pretenden es la reducción a 0 de esas emisiones netas. Y acá lo importante es, si miran en el segundo párrafo, ¿sí?, que esto habla con relación a lo ocurrido el año pasado, en el año 2021, que la intención era evitar la emisión de 251 millones de toneladas de dióxido de carbono, o sea, un proyecto bastante ambicioso. Lo único que sí no encontré información actual de si esto realmente se logró o no, pero igual me pareció importante destacarlo porque era algo, digamos, bastante ambicioso que de poder lograrse puede tener consecuencias importantes. La próxima, por favor. Y también el banco, a su vez, financia, ¿sí?, a sus clientes y tiene una nueva propuesta, que es el objetivo de descarbonización para 2030. Y eso se vincula a reducir emisiones en 3 actividades específicas. Fíjense que ahí lo dice, el 29% en lo que tiene que ver con el sector energía, 33% en lo que tiene que ver con el sector de aviación y 32% en el sector del acero, ¿sí? Y también para aquellos clientes más chicos, ¿sí?, ha avanzado también en la creación y distribución de distintos tipos de préstamos verdes, como le llama, ¿sí?, para financiar a la banca comercial minorista, como son hipotecas verdes, rehabilitación energética de viviendas y edificios, la compra de vehículos eléctricos, insumos y maquinaria agrícolas que no sean contaminantes, ¿sí? Lo que hablábamos antes, el obtener un recurso financiero, como sería esta maquinaria, un bien de uso, que también está ayudando a la temática ambiental. En estos casos, para los 3 ítems que no tienen que ver con vehículos eléctricos, ofrece préstamos personales sustentables a una tasa preferencial a 72 cuotas. Y lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, en Argentina se empieza a fabricar el vehículo llamado Tito, y
le presta, para aquellos que quieran adquirir este vehículo, una tasa especial financiando el 80% de la cuota, del valor del auto, hasta en 60 cuotas, ¿sí? Con lo cual esto, digamos, ya es un avance hacia nuevas visiones, ¿sí? Que donde los bancos ya empiezan a tener en cuenta este tema de inversión sustentable. Otro banco que también se dedica a esto es el BBVA, ¿sí? Que allá por el año 2020 lanzó una línea de préstamos verdes para las pymes, ¿sí? Con el objetivo de que empezaran a desarrollar actividades tanto sostenibles en lo ambiental como en lo social, que tengan impacto positivo en el medio ambiente, ¿sí? A un plazo de 4 años con una tasa preferencial. Y lo dividió en 2 tipos de actividades distintas para estas pymes. Lo que tiene que ver con la parte social, y esos préstamos van destinados tanto a vivienda social como a generación de empleo sustentable, seguridad alimenticia, fortalecimiento y progreso social y emprendimientos de inclusión financiera. Y en lo que tenga que ver con el medio ambiente, a energías renovables, eficiencia energética, prevención de la contaminación, gestión de los recursos naturales, transporte limpio, gestión de aguas residuales y edificios ecológicos. En muchos casos, este tema de edificios ecológicos tiene que ver con la colocación de paneles solares, ¿sí? En los techos para utilizar una energía renovable o alternativa como es la energía solar. Por otro lado, la próxima, por favor. También otorga préstamos personales, llamados ecopréstamos, que están destinados a compra de lo que ellos consideran bienes sustentables que cuidan el medio ambiente, ¿sí? A una tasa preferencial y a un plazo de 60 meses. Y estos se relacionan, por ejemplo, con lo que tiene que ver con movilidad urbana, ¿sí? Por empezar a utilizar monopatines, bicicletas, ¿sí? Como para dejar de utilizar el auto. Y también para financiar compra de autos eléctricos, lo que tiene que ver con la empresa Nissan, ¿sí? Ahí está el modelo de auto que financia, que va junto con la compañía financiera Rocco por los planes de ahorro. Y en lo que tiene que ver con en los hogares para el ahorro energético, destinado a la compra de aquellos electrodomésticos que tengan eficiencia energética. No sé si se habrán dado cuenta que en los últimos años, cuando uno adquiere un electrodoméstico, viene con una etiqueta con distintas gamas de colores, que empieza desde el verde más oscuro y se va degradando, pasando por el amarillo, el naranja, hasta llegar al rojo. Obviamente el verde más fuerte, que es la letra A con algunos signos más, porque ahora se le van agregando algunos signos más, ese es el que menor consumo de energía fósil hace, de energía eléctrica, y el que tiene, y obviamente en la obtención, en la fabricación de ese producto, se han utilizado lo que se llamaría producción limpia, o sea, una producción que es sustentable. Y aquellos que tengan obviamente la letra más oscura en rojo es el que usa un consumo excesivo, ¿sí? De energía fósil. Entonces, estos aparatos que consumen, que están con la letra A hacia arriba, ¿sí? Que el A me refiero a cuando va incrementando los signitos más, que consumen está demostrado que consumen un 50% menos de energía y además disminuyen esas emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso entonces es hacia lo que, digamos, van destinados estos préstamos. Y también la gente se ha volcado a lo que sean paneles, termotanques y colectores solares. La próxima, por favor. También en relación con esto, el Banco Galicia también posee una línea de créditos que están destinados a financiar energías renovables, ¿sí? Y entonces, bueno, en el último tiempo han destinado una cifra bastante importante, ¿sí? Para todo, acá en Argentina, para todo lo que sea línea de préstamos relacionados a la mitigación del cambio climático, ¿sí? Y más que nada lo que pretenden financiar es todo lo que tenga que ver con obtención de energía solar y de biomasa, ¿sí? Eso es básicamente hacia lo que apunta. Bien, la próxima, por favor. Entonces, si estamos hablando que la empresa tiene que llevar a cabo una gestión empresarial sustentable, eso la estaría ayudando, ¿sí? a generar valor. Y esa generación de valor está asociada a no solamente incrementar la rentabilidad desde el punto de vista financiero, sino también a través de lo que se llaman los factores ASG, que son factores ambientales, sociales y de gobierno.
Y este análisis se puede ver desde 4 pilares importantes, que tienen que ver con la oportunidad, tener más oportunidad en la medida en que la empresa ayude a solucionar retos relacionados con la sostenibilidad, con esa energía limpia, con infraestructuras sostenibles, con productividad agrícola, que obviamente se va a traducir en ese incremento potencial de los ingresos, y no solamente en el largo plazo, sino ya en el corto y mediano también se puede ver. Obviamente que eso lleva asociado también a fortalecer el valor de la marca, ¿sí? De ese intangible. ¿Por qué? Porque esa marca, detrás de ella, hay una serie de intereses y de expectativas que tiene no solamente la empresa, sino también nosotros como consumidores. ¿Por qué? Porque cuanto más sustentable sea, va a tener un alto impacto en la calidad de vida y de bienestar de todos nosotros. Y eso obviamente que ayuda a que si la empresa cotiza en bolsa, mejore el precio de sus acciones en la bolsa, o si no cotizara, hacer que el negocio valga más en el mercado, ¿sí? Hay una mayor ampliación de público, hay también mayor lealtad de los clientes, ¿sí? en elegir a esta empresa, entre otras condiciones. También, la próxima, por favor. Esto va relacionado con la productividad de los recursos, ¿sí? Para que la empresa sea más sostenible y si hace un uso eficiente de los recursos, lo tenemos que analizar desde el lado de los recursos humanos. Si nosotros vemos que el empleador, nosotros como personal de una empresa, si vemos que el empleador está comprometido con un impacto positivo a la sociedad, está demostrado que los empleados se sienten reconfortados, se sienten reconocidos, ¿sí? En la medida en que todas las acciones que la empresa lleva van a bienestar de ellos, ¿sí? Entonces, eso hace que al sentirse más comprometidos, ¿sí? Todos aquellos profesionales o aquellos empleados que comenzaron a lo mejor en un puesto menor, pero que se han ido capacitando y que han obtenido cargos más importantes, sean retenidos dentro de la empresa y obviamente representen un mejor talento para ellos. Y desde el punto de vista de los recursos naturales, bueno, una mayor protección ambiental obviamente lleva a un menor consumo de todas estas materias primas y estos recursos que se pueden agotar. Y obviamente que eso lleva también a el reconocimiento de mayores ganancias. Y acá también tenemos que tener en cuenta los problemas de gobernanza, ¿sí? Porque lo que decíamos hace un rato, si el daño se produjo porque hubo un accidente de lo cual ninguna empresa está exenta, y bueno, y la empresa reconoce su error y adopta las medidas necesarias, no hay problema. El tema es cuando los daños se producen por una negligencia, por una pobre gobernanza, por una conducta intencional de parte de la empresa, donde esto igual ha ido en disminución, pero todavía en algunos casos sigue ocurriendo. Y obviamente que eso está relacionado con ¿qué? Con un incremento de las multas, ¿sí? De acuerdos legales, porque puede terminar en un juicio o en un acuerdo extrajudicial. Y obviamente que en algunos casos la multa que hay que pagar es tan significativa que es necesario realizar una inyección de dinero dentro de la empresa para poder cumplir con con estos acuerdos, ¿sí? Sobre todo lo que tenga que ver con el resarcimiento y con la recuperación de esos daños que se hayan causado, ¿sí? Bien, y ya para ir finalizando, ¿sí? La próxima, por favor, decimos entonces, en conclusión a todo lo que hemos estado hablando, a medida que ese compromiso de la empresa, ¿sí? Vaya incrementándose en lo que tiene que ver con el medio ambiente y en poder cumplir con los objetivos de esta Agenda 2030, es necesario que contemos entonces con información contable que sea precisa, que sea objetiva, que refleje, ¿sí? Cuál es la estrategia ambiental que la empresa está realizando, ¿sí? Como un componente esencial. ¿Por qué? Porque eso le añade valor. ¿Y ese valor en qué se refleja? En poder identificar aquellos recursos que permiten lograr estos objetivos medioambientales establecidos. En la exposición de las contingencias para hacer frente a esos impactos sobre el entorno. Recién decíamos, y a lo mejor fue accidental, pero bueno, la empresa se dio cuenta de esto y ya asume esa contingencia en función de la multa que va a tener que pagar y del resarcimiento del daño que va a tener que realizar. Hoy a la empresa no le preocupa tanto la multa, sino el hecho de cómo queda su imagen, ¿sí? Ante este daño que pudo haber causado, aunque haya sido un caso fortuito, ¿sí? La actitud proactiva que decíamos hace un rato, o sea, el uso de activos que representen tecnologías más desarrolladas, que protejan al ambiente, que obviamente tiene un efecto de valoración patrimonial,
¿sí? Dentro de ellos, ¿sí? El reconocimiento contable de esto, que ayuda a generar ingresos desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista ambiental. Y además su sostenimiento en el tiempo, ¿sí? Y de esta manera se puede integrar la información financiera con lo que le llamamos información de carácter no financiero, ¿sí? Y entonces el reconocimiento en estos informes contables, ¿sí? De cuál es esa inversión que se ha llevado a cabo y también dejar claro, ¿sí? Las investigaciones que se lleven, que se realicen para poder minimizar o evitar esos daños. Y por último, decíamos, bueno, la sostenibilidad en la fijación de estas políticas sostenibles le otorga ventajas competitivas a los entes. Y el sistema de información contable no puede quedar ajeno a esto, ¿sí? Se tiene que transformar en una herramienta esencial para emitir esta información de manera integral, de manera de poder evaluar ese desempeño tanto cualitativa como cuantitativamente, financiera y no financiera, ¿sí? Porque esto ¿qué permite? Permite la creación de valor, ¿sí? Permite comunicar cuáles son esos costos que están asociados a la adopción de estas políticas y obviamente cuáles son los beneficios que se van a obtener. Porque de esta manera se puede cumplir con el objetivo que tiene este sistema de información contable, brindar información que sea útil. ¿Útil para quién? Para esos destinatarios que tienen que tomar decisiones, ¿sí? Y que requieren no solamente conocer los temas financieros, sino también, por ejemplo, cómo se hace un aprovechamiento racional de estos recursos naturales. Así que bueno, esto era lo que les quería transmitir. Les agradezco mucho y para cualquier cosa, acá tienen mi dirección de correo electrónico. Gracias, Paula. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, vamos a continuar con la disertación. En este caso, en esta misma línea, yo voy a presentar inversiones responsables, la Agenda 2030. Siguiendo, ¿sí? Un poco con lo que hacía referencia Verónica, vemos acá una serie de situaciones donde distintas organizaciones, distintas empresas, durante un eje de tiempos significativo, no han tenido, ¿sí? No han puesto atención a distintas temáticas sociales, ambientales, incluso hechos de corrupción, y cómo esto ha impactado sus eh, reputación, pero también su patrimonio. El tema de las inversiones responsables no es un tema nuevo. eh, bueno, de hecho lo vemos en este eje, pero ha tenido como ciertos cambios, ha tenido ciertas mutaciones a lo largo de la historia. Originalmente la inversión responsable se veía más desde como un castigo hacia empresas en las cuales los inversores no querían participar. Por ejemplo, algunos autores hablan de la apartheid de Sudáfrica o bien la guerra de Vietnam, empresas que estaban relacionadas con estos hechos históricos. Luego, también fue variando un poco hacia las formas de producción, ¿no? Es decir, aquellos que trabajaran algunas actividades nocivas para la salud. Por ejemplo, Estados Unidos eh, dejó bastante de lado dentro de los grupos de inversión responsables aquellas empresas tabacaleras, Inglaterra aquellos que trabajaban con animales. Y esta forma de inversiones responsables empieza a ir un poco mutando ya para no tanto hacia lo negativo como fue originalmente, sino como hacia la premiación, ¿no? Es decir, invertir en aquellas empresas que realmente tenían buenas acciones relacionadas con el medio ambiente, como hacía referencia Verónica, con aspectos sociales, con aspectos de gobernanza, es decir, buenas prácticas de gobernanza, equilibrio dentro de el poder de los accionistas, clara transparencia en la dirección de la empresa, no estar involucrados en hechos de corrupción, ¿no? Una serie de destacar situaciones positivas. Llegamos así a el
a los principios de inversión responsable, la inversión socialmente responsable, en el año 2005, quien era entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, invitó a un grupo de principales inversores institucionales para que se incorporaran al desarrollo de una serie de principios de inversión responsable como para darle otra entidad. Este grupo se conformó por 20 personas de instituciones provenientes de 12 países y que contaba con el apoyo de 70 expertos de distintos sectores, sector inversión, organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil. Ellos redactaron una serie de 6 principios de inversión socialmente responsable que estaban justamente abocados, ¿no?, a incorporar desde el análisis, prácticas, pero también a comunicar acciones de inversión socialmente responsable. Es por eso que no, la inclusión de factores ambientales, sociales y de gobernanza están, como bien mencionaba Verónica, íntimamente ligados a la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones. Perdón. El mapa, ¿no? Si uno ve de objetivos de desarrollo sostenible en las organizaciones, es muy amplio. Y cuando uno levanta cada uno de esos objetivos, es más fácil, si se quiere, relacionarlo con acciones del sector gubernamental que con iniciativas propias de las empresas. ¿Qué le estamos pidiendo a las empresas, además de todo lo que ya les pedimos? ¿Cómo hace la empresa para involucrarse en cada uno de estos objetivos? Pero como se mencionaba en la disertación anterior, estamos viendo que la empresa no solamente debe evaluar los riesgos en función de aspectos sociales, ambientales o de gobernanza, sino que debe ver en ellos oportunidades. Es decir, estos elementos generan también oportunidad de contribución, justamente con esta Agenda 2030. Yo me he tomado el atrevimiento de reagrupar algunos objetivos como para poder traducir en acciones concretas elementos que naturalmente las organizaciones tienen o que bien lo pueden ponderar. Por ejemplo, si hablamos de erradicar la pobreza, de poner fin al hambre, de lograr la seguridad alimentaria, de garantizar una vida sana en todas las edades, uno lo ve como algo demasiado altruista o demasiado lejano a una organización. Sin embargo, la generación de empleo erradica la pobreza, empleo de calidad. La evaluación de nuestros proveedores, ¿sí? El atender a cómo esos proveedores incorporan empleo, eh, también de algún modo contribuye al cumplimiento de estos objetivos. Si se otorgan becas, becas para estudiantes, becas para eh, colaborar con las familias de nuestros trabajadores, becas a través de ONGs, a otras organizaciones, a sectores vulnerables. Y aquí ONGs tienen un papel fundamental, porque muchas veces las empresas les cuesta llegar a esos sectores vulnerables, les cuesta identificar las necesidades de asistencia. Entonces, estas alianzas público-privadas con ONGs permiten atender los problemas puntuales. Así que por esto la empresa pierda su objetivo, ¿no? Que son entidades con fines de lucro. Pero fíjense que mucho de lo que vemos acá son situaciones que la empresa hace: promover prácticas de agricultura, crear capacitaciones en pequeños talleres, huertas, donaciones a bancos de alimentos, políticas de seguridad y salud laboral. ¿Qué empresa no tiene estas políticas? Bueno, esta es una contribución al cumplimiento de estos objetivos. Desde los objetivos 4, 5, 8 y 10, que como digo, en asociación libre los he incluido, hablamos de la inclusión en materia de género, de empoderamiento de las mujeres, de inclusión de sectores vulnerables, también calidad educativa e inclusiva, ¿sí? Que todos tengan la posibilidad de acceso a la educación, la reducción de las desigualdades, la, el promover el crecimiento económico, pero también desde una perspectiva inclusiva y sostenible, empleo de calidad, trabajo decente. Fíjense qué acciones concretas se pueden llevar adelante. Capacitaciones, formación en materia de sostenibilidad, porque la dirección debe
dar el ejemplo y debe llevar adelante estas políticas, pero deben derramarse hacia toda la organización y para esto es necesario las capacitaciones, las actividades de voluntariado dentro de la organización, incorporar a estudiantes a prácticas rentadas, desarrollar espacios para que los trabajadores puedan de alguna manera mejorar la calidad de sus hijos a través de servicios de desarrollo en la primera infancia. También si esto es abierto hacia la comunidad, tener políticas salariales, tener eh, planes de contención para cualquier situación de vulnerabilidad, ya sea relacionada con género o relacionada con sectores que se encuentran en la base, en lo que llamamos base de la pirámide, no permitir ningún tipo de discriminación, en esto es tolerancia cero, generar una cultura de derechos humanos, crear condiciones de trabajo dignas, controlar las cadenas de valor dentro de las organizaciones, impulsar la economía, impulsar el desarrollo de la cultura, el respeto por la cultura en los lugares donde las organizaciones se desarrollen. Con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que parece tan amplio, ¿no? Tan complejo de llevar adelante con acciones simples por parte de una organización, es muy sencillo si se quiere, porque promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles, lo primero que debemos hacer es cumplir con la legislación. Cumplir con la legislación y elaborar un poquito más allá políticas relacionadas no solo con el cumplimiento legislativo o el cumplimiento regulatorio, sino ir por el desarrollo de políticas propias de la organización, políticas éticas y fomentar el cumplimiento de esas políticas a través de códigos de conducta, de códigos de ética, de procedimientos. Y esto de alguna manera también ayuda a prevenir las situaciones de corrupción, ayuda a equiparar las inequidades que pueden darse dentro de la organización y dentro de la sociedad y, por supuesto, generar mecanismos para controlar cualquier situación de trabajo forzoso o trabajo infantil no solo en nuestra organización, sino en toda nuestra cadena de valor, hacernos responsables por nuestra cadena de valor. Con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9, de construir infraestructuras resilientes, promover industrialización inclusiva, sostenible y fomentar innovación, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, de ciudades y comunidades sostenibles, y al de producción y consumos responsables, también hay claras acciones por parte de las organizaciones trabajar en la innovación, mejorar las instalaciones, como hacía referencia en los préstamos que otorgan las entidades financieras, mejorar la infraestructura de las organizaciones haciéndolas sostenibles y renovables, el uso de combustibles renovables, sostener una economía baja en carbono, integrar las ciudades, contratar dentro a las personas que forman parte de los entornos cercanos a nuestra organización, contratar a personas que forman parte de grupos poco favorecidos, generar horarios flexibles, promover el uso del transporte público o promover el uso de transportes que generen bajo impacto en el medio ambiente, generar espacios verdes comunes. Hacíamos referencia al creado de huertas, tener una huerta dentro de la empresa, que también promueve la cultura de una alimentación responsable y sostenible, reutilizar materiales, utilizar materiales biodegradables, optimizar el uso de la energía, el uso del agua y todo aquello que pueda minimizar la contaminación. Desde el punto de vista del cumplimiento ambiental, también las organizaciones pueden generar grandes aportes. Como decíamos, más allá de tener empresas sostenibles y sustentables, medir sus huellas hídricas, su huella de carbono, disminuir el uso de combustibles fósiles, invertir en tecnologías que son sostenibles, integrar una cultura
contra el cambio climático, generar programas de coeficiencia que además permiten ahorros dentro de las organizaciones. Es un ganar-ganar, generan impactos positivos en el ambiente y también ahorros para la empresa, ahorros en sus costos, trabajar con energías no contaminantes, energías renovables y establecer políticas de biodiversidad, apoyando, por ejemplo, contribuyendo hacia la biodiversidad local. Por último, el objetivo 15 de vida de los ecosistemas terrestres, respetar la legislación, también la legislación ambiental dentro de las organizaciones, implementar sistemas de gestión ambiental para controlar, luchar contra la desertificación, por ejemplo, no impactando dentro de terrenos que sean áreas protegidas, fomentar la generación de espacios protegidos, tener un uso sostenible de los recursos naturales, en este compromiso, ¿no? Este compromiso intergeneracional que nos planteaba el desarrollo sostenible del consumo responsable para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones venideras, promover empleos y promover en nuestra cadena de valor conductas responsables en esta línea. ¿Qué sucede en Argentina en materia de inversión responsable? En materia de inversión responsable, Argentina tiene 15 empresas que conforman el índice de sustentabilidad del mercado de valores. El 30% de eso, de la información no financiera que presentan estas 15 empresas está verificada externamente. Este índice de sustentabilidad tiene 4 pilares para la evaluación: el medio ambiente, el desarrollo social, las prácticas de gobierno corporativo y la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, que como vimos recién, no es algo que forme parte de una utopía organizacional. Las pequeñas y acciones cotidianas que generan las organizaciones contribuyen a estos objetivos. Simplemente es eh, intentar traducirlos en en programas de inversión responsable y ser atractivos hacia este nuevo grupo de inversores. Actualmente el índice está compuesto por estas 15 empresas, todas presentan información financiera y no financiera hacia terceros, algunos bajo los parámetros del Global Reporting Initiative, no todos en accordance, pero sí parámetros de presentación de información financiera, no financiera, a través de reportes integrados y información de sustentabilidad también. A su vez, también la Comisión Nacional de Valores tiene a través de BIMA un panel de gobierno corporativo. Este panel de gobierno corporativo de BIMA, como sabemos, las empresas que cotizan en el mercado de valores tienen que presentar informes relativos al gobierno corporativo, eh, en base a la resolución de Comisión Nacional de Valores 797. Deben establecer un código de gobierno societario que está bajo la modalidad de regulaciones blandas, en donde debe cumplir una serie de ítems de información hacia los inversores actuales y los potenciales. Pero este panel de gobierno corporativo hace un escalón más en relación a esto. Es incorporar algunas condiciones que van un poquito más allá del marco regulatorio. Por ejemplo, este panel de gobierno corporativo establece 2 niveles. Uno, el nivel plus, es para aquellas empresas que solamente tienen acciones ordinarias, es decir, que no tienen acciones de tipo privilegiado, y esto daría la pauta de que todos los accionistas tienen las mismas posibilidades de oportunidades y de manejo de información y de toma de decisiones. Y un panel de gobierno corporativo sin ese plus, que por supuesto incorpora también aquellas empresas que tengan sí acciones preferidas. ¿Por qué? Porque no está prohibido. La Ley General de Sociedades no prohíbe, pero como estamos hablando de un panel de gobierno corporativo que está un poquito por encima del contenido regulatorio, permite
generar un incentivo adicional para aquellas empresas que no tienen ningún tipo de limitación en cuanto a los accionistas minoritarios. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la disertación haya sido clara. Dejo también mi correo electrónico para cualquier duda. Bueno, Verónica, terminamos, nos despedimos y quedamos a disposición agradeciendo a la convocatoria por parte del Congreso de Economía y Gestión del Departamento de Contabilidad y quedamos a disposición a través del correo para las consultas que quieran hacernos llegar. Sí, muchas gracias por la invitación al Departamento de Contabilidad y sí, cualquier consulta a disposición.